Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, reunirnos virtualmente y poder buscar el consejo de Dios. Lo hemos dicho muchas veces: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué tal si le pedimos la ayuda al Señor? Que Él nos guíe, que Él nos enseñe en este día. Oremos. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, en esta hora le pedimos que nos hable. Hable a nuestras vidas, edifíquenos, fortalézcanos. Señor, traiga la palabra de Dios a nuestras vidas y que podamos ser edificados, fortalecidos, para vivir de acuerdo a los principios de su palabra. Sin usted nada podemos hacer. Nos ponemos en sus manos. Háblenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a seguir trabajando en el discipulado en el que estamos trabajando por estos días. Hemos estado viendo doctrina, hemos estado viendo también el precio, la manera en que debemos caminar. Y ahora estamos trabajando en consagración. Vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿valor o precio? ¿Qué diferencia ve usted entre estas dos cosas? ¿Valor o precio? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? En este día vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a estar mirando la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, y cómo se desarrolla un pasaje de la vida del rey Amasías. El rey Amasías era muy joven cuando él fue llamado a tomar el puesto de su padre. Y dice así la palabra de Dios. En el versículo 1, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Amasías era muy joven para tomar el reinado, 25 años. Muchos piensan que a veces son muy jóvenes para hacer algo para Dios. El que tiene menos de 20 años no cree que Dios los pueda llamar y usar en su santa obra. Pero lo contrario es lo cierto. Dios puede y quiere usar a gente joven también. Si tú tienes 15, 16 años, puedes ser un líder de bendición para otros. Puedes ser el líder espiritual de tu familia, en el trabajo, en el colegio. Dios llama a jóvenes. Y no es para mañana, llama jóvenes para hoy. No esperes perfección, porque estamos jóvenes. Los que están, joven fui. Sin embargo, Dios lo que mira es el corazón, la rectitud, el deseo. Así que no ser perfecto no es un impedimento para servir a Dios. Dice el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no era de perfecto corazón, no te conocía muy bien todavía a Dios. Amasías no era perfecto, pero estaba comprometido con las cosas rectas, como lo estamos muchos de nosotros. Y a Dios siempre le agrada que se haga lo recto. Sin embargo, a veces postergamos la decisión de servir a Dios, de permitir que Él nos use, de cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Sin embargo, solo lo hacemos porque esperamos ser perfectos, porque todavía nos falta algo. Esperamos ser completos antes de pasar a la acción. Dios nos está llamando a ser protagonistas hoy y no que esperemos para mañana. Al final, la gloria y la honra es para Dios, y Dios sabe usar a los instrumentos que se ponen en su mano. Para hacer lo recto no tienes que ser perfecto. Solo tienes que pararte delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero hacer lo recto. Quiero servirle. Use mi vida. Esa es una persona recta delante de Dios. Sin embargo, hay algunos que tienen precio, aunque no tengan valor. Amasías apenas tomó el reino, fue presa de una crisis. Vino la guerra sobre él. Su padre había muerto
Y claro, los enemigos quisieron venir y tomar el reino. Y para eso quisieron levantar batalla contra el rey. El rey inmediatamente tuvo que empezar a actuar y empezar a actuar con mente de guerra. Así que lo primero que hizo fue ver cómo estaba su ejército. Dice el versículo 5, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo jefes de miles y jefes de cientos por todo Judá y Benjamín, e hizo censo de los de 20 años arriba, y halló 300.000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. Amasías encontró en su pueblo 300.000 que estaban dispuestos para ir a la batalla. Estaban dispuestos, tenían talento, tenían habilidad, pero no estaban entrenados, no estaban preparados, no eran parte del ejército, eran parte del censo, tenían talento. Se descubrió que las habilidades natas de ellos servían para la lanza, para el escudo, pero no estaban entrenados. Así que Amasías tomó una decisión y quiso traer guerreros profesionales y trajo 100.000 soldados valientes desde Israel. Versículo 6 dice, y tomó a sueldo a 100.000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. El rey procuraba hacer lo recto delante de Dios y contrató mercenarios para la guerra. Los 100.000 hombres que contrató eran profesionales, pero con muy pocos principios. Eran valientes, sí, pero sin valores. Tenían precio, pero no tenían valor. Eran personas que hubieran puesto su servicio, su espada, sus convicciones al que pagara mejor. Hubieran peleado contra su propio rey, Israel, contra su pueblo, si se le hubiese pagado lo suficiente. Tenían precio. ¿Cuál es su precio? En el mundo de la corrupción se dice que todos tienen un precio. Eso es muy diferente a tener valor. Esta es la hora de la iglesia en que se necesitan servidores valientes, pero también de valores. En nuestro grupo de amistad, en la congregación apostólica, necesitamos caminar juntos, codo a codo, mostrando al resto del pueblo y a la gente en general que podemos ser valientes y con valores. Solo así podremos ver realmente transformadas nuestras vidas, familias e iglesias, y desde ahí ir hacia lo que Dios quiere entregarnos allá afuera. No hay otro modo de hacer las cosas, no existe atajos. Diría Marcos Vidal, no me des sucedáneos, no me traigas descuento de ocasión. Yo sirvo a Cristo, aunque sea cuesta arriba, aunque sea camino de espinas. Este es el camino. Jesús es el camino. Y llegamos al momento en que tenemos que escoger, en que tenemos que elegir precio o valor. Los hombres que Amasías contrató para ganar la batalla eran corruptos, pero a él no le importó eso, pues quería una victoria contundente. Pensó que lo único importante eran los resultados. Su manera de pensar era el fin justifica los medios. Pero Dios no ve las cosas como los hombres. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Para Dios no da lo mismo la forma para alcanzar un fin. Él es un Dios de pactos, un Dios que tiene mandamientos, un Dios que aborrece el pecado. No va a favorecer la carne por los resultados. Versículos 7 y 8 dicen, pero un hombre de Dios vino a él, diciendo, oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si tú vas, hazlo. Esfuérzate para la batalla. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. El profeta dijo al rey que todo lo que había invertido, todo lo comprado, todo lo hecho hasta ese momento, lo tenía que dejar. Pues si continuaba por ese camino, Dios mismo arruinaría su plan. ¿Recuerda el pasaje? El que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amasías tenía que decidir hacer las cosas de forma incorrecta o hacerlas bien delante de Dios. Seguir y alcanzar sus metas pagando un precio o ser un hombre de valor. ¿Qué hubiera dicho o qué hubiera hecho usted en ese momento en que Dios le hubiera dicho, esto que invertiste, esto no sirvió, déjalo?
Jesús le dijo a un hombre, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. El problema de este hombre no fue sus riquezas en sí, sino la cautividad que éstas tenían sobre él. Pues él creía que su futuro, su mañana, su fundamento, su seguridad estaba en la cantidad de riquezas que tenía. Por eso Dios le dijo, tienes que deshacerse de eso si quieres seguirme. ¿Qué harías tú si Jesús te dijera que para seguirlo, todo lo que has invertido hasta ahora, lo tienes que dejar? Hay muchos que viven la experiencia del hombre rico o la del rey Amasías. Procuran la victoria a como dé lugar. Se congracian con el jefe si hace falta. Dicen que sí a todo aunque esté malo. Compran voluntades ajenas. Compran conciencias, compran favores. Como vimos, el rico del Nuevo Testamento escogió mal. Pero ¿qué haría el rey Amasías en el momento de la encrucijada, de la decisión? Después de oír hablar al profeta, Amasías tenía que elegir. Y el versículo 9 dice así: y Amasías dijo al hombre de Dios, ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió, el Señor tiene mucho más que darte que esto. Hermano, amigo, usted que nos escucha cerca, lejos, que es vecino a la iglesia o está en el extranjero, Dios sigue diciéndonos esto hoy. Yo puedo darte mucho más de lo que tienes ahora. No te preocupes por el dinero, sino por los principios. Preocúpate por tu corazón y deja de pensar en cómo comprar felicidad, prosperidad o éxito. Ocúpate en hacer lo correcto, porque yo puedo darte mucho más de lo que te estoy pidiendo que dejes para agradarme a mí. El versículo 10 dice así: entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, y se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, y regresaron a sus casas ardiendo en ira. En el Maquiavelo, en el libro El Príncipe, le dice al gobernante que trate de evitar en lo posible, de todas las maneras, tener mercenarios. Porque si el enemigo descubriera que yo llevo un ejército de mercenarios, él les ofrecería en secreto más dinero que el que se le pagó por volverse en contra de él mismo en la batalla. Este era el peligro. Y esta gente se fue enojada, no tenían principios. Era gente corrupta. Ellos ya habrían cobrado. Si yo cobro por un trabajo y luego me dicen muchas gracias, no lo necesito y me voy tranquilo. Pero ellos se fueron enojados porque quizás tenían la posibilidad de, aparte de haber cobrado, despojar los cuerpos, ir al saqueo, ser contratados por el otro rey. El Señor quería evitar un desastre en la vida de Amasías, y es por eso que le estaba diciendo que tenía que dejar lo que tenía precio para tomar lo que tenía valor. Entonces, Amasías debe tomar decisiones. Y Dios está diciéndole a él, ocúpate de mí, de seguirme, de hacer mi voluntad. Ocúpate de tener valor y principios, de ser bendición para otros. No te ocupes de las circunstancias, de los enemigos o de las injusticias. El Señor se lo dice a usted. No te preocupes de esas cosas. Preocúpate de tener principios, de tener valores. No te preocupes de las circunstancias, de los enemigos, de la injusticia que gobierna, que a veces uno, ¿para qué lo voy a hacer si a nadie le interesa? Mira cómo viven. Usted preocúpese de estar bien delante de Dios. El Señor le dice, entonces yo te levantaré, te prosperaré y te haré ganar. Dios te está diciendo que hoy puede ser tu manera, tu día de reaccionar, de ponerte en las manos de Dios. Que hoy tu vida puede tomar una nueva dirección. El camino de victoria real, de real bendición. Para terminar, leamos el versículo 11 y 12. Y Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al valle de la sal y mató a 10,000 hombres de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados.
Al igual que lo leemos en este pasaje al finalizar, hay un tiempo en que nosotros debemos llevar a un peñasco, a la roca, todas las cosas que puedan causar nuestra derrota y muerte espiritual, a nuestro enemigo, a nuestro yo, y destruirla allí. Cristo es esa roca, Cristo es ese peñasco en el cual debemos afirmar nuestra total confianza. Allí debemos poner nuestro fundamento, así como hizo Amasías, quien oyó la voz de Dios, confió en él y tomó la decisión correcta. ¿Qué decisión tomará usted hoy? ¿Usted tiene un precio o tiene valor? ¿Pueden ser compradas nuestras convicciones, nuestra fidelidad, nuestra entrega al Señor? ¿Con cuánta tristeza mirará el Señor cuando muchas veces nuestra fe tiene precio, nuestra fidelidad tiene precio? Cuando el camino, sí, duro, difícil del Señor puede ser cambiado fácilmente por aquellas cosas que nosotros queremos. ¿Precio o valor? Dice la palabra de Dios que un día el Señor mirará el fruto de su sacrificio y se sentirá satisfecho. Es por eso que Dios no nos obliga a servirle y no viene y cambia un chip dentro de nosotros para que estemos obligados, porque necesita el Señor que apreciemos lo que Él ha hecho, que le amemos a Él, a su palabra, y que podamos servirle con amor, en aprecio, en agradecimiento por las misericordias de Dios, no obligados, no programados, sino decididos. El camino de victoria y de vida eterna es poner los principios y los valores de Dios antes y no venderlos por nada. Le invito a que sirvamos a Cristo de todo corazón, que pongamos nuestras vidas en sus manos y que siempre estemos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que Él esté obrando en nosotros, que Él esté guardando nuestras vidas? Ábrale su corazón al Señor. Sí, quizás este es un video y no sé si lo va a ver hoy o quizás lo va a poder ver después, pero el Señor tiene preparado este momento para usted. Cierre sus ojos, incline su rostro y digámosle al Señor que nos ayude a ponerle a Él primero y las cosas en perspectiva para que Él sea honrado. Queremos ser personas de valor y no tener un precio. Sí, fui comprado por un alto precio, por la sangre de Cristo. Y no hay nada en este mundo que pueda pagar ese mismo precio. Oremos. Señor Jesús, en esta hora vamos delante de usted y le imploramos, Señor, que una vez más extienda su mano sobre nosotros. Límpienos. En el camino muchas veces nos vemos impedidos de mirar claramente. Y es por esta razón, Señor, que a veces se confunden nuestros valores, nuestros principios, nuestras prioridades. A veces, Señor, usted queda en segundo lugar. A veces nos olvidamos del camino escogido porque estamos pensando en lo que a mí me agrada, en lo que yo quiero. Estamos presionados en medio de un mundo, en medio de una mala y perversa generación. Señor, le rogamos que usted esté obrando en nosotros. No somos perfectos, no estamos terminados, pero queremos hacer lo recto. No queremos caer en el juego de la negociación, de la venta de conciencia, en la corrupción. Queremos ser rectos para usted, servirle como a usted le agrada. Jóvenes o viejos, enfermos o sanos, pobres o ricos, queremos servirle a usted y hacer como a usted le agrada. Por favor, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe, enséñenos aquello que debemos corregir, las cosas que debemos dejar, los hábitos que debemos cambiar, que estemos dispuestos a servirle ahora, que seamos activos, siervos de Dios,
que tomen el propósito, el camino de Dios y salgamos adelante para predicar su palabra, para ir al afligido, para sanar al enfermo, libertar al cautivo. Señor amado, nos ponemos en sus manos. Obre en nuestras vidas. Intercedo, Señor, por mis hermanos y hermanas de cerca, de lejos. Ayúdeles, protéjales, cuídeles, Señor. Que en el buen camino sean afirmados, que no haya tropiezo para sus vidas, sino que en todo tiempo puedan seguir adelante, ser rectos. Toda tentación del diablo que se aparte, y que cada uno de nosotros pueda vivir en la victoria que usted ya ganó por nosotros, allá en el Calvario. Señor, somos suyos. Usted nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa es la verdad, le pertenecemos. Haga en nosotros conforme a su voluntad. Se lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Adelante, mi hermano, mi hermana. Sigamos en pos de Dios. Busquemos su presencia. Pongámosle a Él primero. Él se merece ser servido. Dios le bendiga.